la energía nuclear. La humanidad comenzó a utilizarla como de costumbre de manera cruel, creando medios para destruirse a sí misma, ya que el impulso para desarrollar armas nucleares fue la Segunda Guerra Mundial. Los trabajos se llevaban a cabo simultáneamente por científicos de los bandos opuestos, Alemania y la coalición antihitleriana. Las primeras investigaciones sobre el aprovechamiento de la energía atómica comenzaron incluso antes de la guerra, en Alemania, Inglaterra y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero más adelante, con el máximo alcance y enfoque, siguieron en Estados Unidos, donde los principales científicos europeos que emigraron desde los países ocupados por Alemania se involucraron en las investigaciones. En 1939, Albert Einstein se dirigió al presidente de Estados Unidos con una carta en la que justificaba la necesidad de realizar experimentos a gran escala para estudiar la posibilidad de crear una bomba atómica. Su propuesta, Einstein la justificaba por los alarmantes éxitos de la Alemania nazi en este campo. Pero mientras se desarrollaban proyectos militares, también se investigaba el uso pacífico de la energía atómica. En este documental veremos ambos lados de esta moneda. Claro, incluso en este tiempo considerable, es imposible abarcar por completo todo este amplio tema. Sin embargo, sin duda verán los mejores ejemplos de tecnología militar, incluyendo algunos secretos. Se podría decir, modelos insignia de garrotes nucleares. Y al mismo tiempo, en esta película habrá desarrollos no tan ampliamente conocidos, que muestran el otro lado de la moneda. Fuentes portátiles de energía atómica que podrían cambiar el mundo, y tal vez algún día lo hagan. Así que, vamos allá. En 1964, en Estados Unidos, se llevó a cabo un experimento con 3 recién graduados de doctorado con títulos científicos, y les encargaron diseñar una bomba atómica utilizando materiales de bibliotecas públicas. A todo esto lo llamaron un experimento nacional para entender qué tan difícil sería para un país con capacidad nuclear crear una bomba atómica usando información abierta. Tras 3 años, el experimento se detuvo. Los físicos casi encontraron las soluciones necesarias, demostrando el éxito del experimento. Resulta que cualquier país que cuente con 3 físicos realmente buenos, aunque no sean genios, puede diseñar un artefacto nuclear funcional. Pero si es tan fácil construir una bomba atómica, ¿por qué no se expande el llamado club nuclear? Vamos a analizarlo. El club nuclear es el grupo de países que han logrado desarrollar, producir y probar armas nucleares de destrucción masiva. Según el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, las potencias nucleares antiguas reconocidas son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Junto con la Organización de las Naciones Unidas, ellos contienen la aparición de nuevas potencias nucleares. Pero el camino de los antiguos países miembros del club nuclear tampoco fue nada fácil y comenzó hace más de 80 años. Los estadounidenses fueron los primeros en realizar pruebas nucleares en 1945, detonando la bomba Trinity con una potencia de 20 kilotones en Nuevo México. Trinity fue el resultado y la culminación del famoso Proyecto Manhattan. Tras el destello deslumbrante, siguieron una ola de calor y una onda expansiva de fuerza colosal, dejando en el lugar de la explosión una nube en forma de hongo que se extendía 12 kilómetros en la atmósfera. Miles de metros de la arena desértica circundante se convirtieron en un brillante vidrio radiactivo de color verde jade. Las pruebas fueron consideradas exitosas. Los científicos que crearon la bomba quedaron asombrados. El físico Isidor Rabi expresó su preocupación de que la humanidad se había convertido en una amenaza para la vida en el planeta, alterando el equilibrio de la naturaleza. La prueba le recordó a Oppenheimer una frase del Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». El director de pruebas, Ken Bainbridge, le dijo a Oppenheimer: «Después de esto, todos somos unos hijos de puta». Literalmente, unas semanas después de esto, el 6 y el 9 de agosto de 1945, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki sufrieron los bombardeos. Desde entonces y hasta la actualidad, Estados Unidos se ha convertido en el único país que ha utilizado armas nucleares con fines militares. En 1949, la Unión Soviética rompió el monopolio estadounidense sobre la bomba atómica, probando una de 22 kilotones en el polígono de Semipalatinsk. Así se alcanzó la paridad nuclear. En 1952, el Reino Unido detonó su propia bomba, y en 1960, Francia realizó una prueba en el oasis argelino de Regane. Luego llegó el turno de las potencias asiáticas. En 1964, China realizó una prueba cerca del lago Lop Nor, y 10 años después, India llevó a cabo una explosión en el estado de Rajastán.
Curiosamente, los indios reconocieron su estatus nuclear solo en 1998. En ese mismo año, Pakistán, indignado por el comportamiento de sus vecinos, probó 6 cargas en los subterráneos de la provincia de Baluchistán. Y desde 2006, el dolor de cabeza de Occidente se convirtió en el arma nuclear de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Se podría decir que entró al club nuclear sin tocar la puerta. Y ya en marzo de 2022, en la República Popular Democrática de Corea, prueban el misil balístico intercontinental Hwasong-17. Hoy, este modelo número 17 reclama el título de ser el misil balístico intercontinental más grande del mundo. Su diámetro se estima en 2.4 metros y el peso total con el tanque lleno puede alcanzar las 110 toneladas. Corea del Norte convirtió en un gran espectáculo el lanzamiento del misil monstruo. Veamos ahora la retórica de las potencias. En Corea del Norte, las pruebas de misiles se exhiben como parte de la disuasión ante una guerra nuclear. 2 horas después del vuelo del Hwasong, Corea del Sur lanzó 5 de sus propios misiles, llamando a esto una demostración de su capacidad y disposición para responder y castigar de inmediato. En Estados Unidos, el lanzamiento del misil fue calificado como una descarada violación de numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, señalando que Corea del Norte corre el riesgo de desestabilizar la seguridad en la región. Según un comunicado de la Casa Blanca, Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la patria estadounidense, Corea del Sur y los aliados japoneses. Sin embargo, nuevas sanciones de la Organización de las Naciones Unidas contra la República Popular Democrática de Corea no son posibles debido al derecho de veto de Rusia y China. El Ministerio de Defensa de Japón publicó un video con la estela de condensación del misil y afirmó que fue el lanzamiento técnicamente más exitoso en la historia de la República Popular Democrática de Corea. Especialmente preocupado quedó el jefe del Ministerio de Defensa, Nobuo Kishi. Los cálculos muestran que el alcance podría ser de más de 15.000 kilómetros, dependiendo del peso de la ojiva. Así, todo el territorio estadounidense, incluida la costa este, queda dentro del alcance. Ahora es el momento de volver a la composición del llamado Club Nuclear de Estados Unidos. Rusia, Gran Bretaña, Francia y China son antiguas potencias nucleares que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Las potencias jóvenes, India, Pakistán y Corea del Norte, no lo firmaron. Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las armas nucleares soviéticas se encontraban en Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. No obstante, estos países renunciaron voluntariamente a sus arsenales nucleares. Algunos países proporcionan su territorio para el despliegue de armas nucleares en el marco de la OTAN. Estos son Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Turquía, que no tienen bombas propias. Israel es un caso aparte. El país no confirma ni niega los rumores sobre la existencia de dicho arsenal. Según los expertos, los israelíes han estado desarrollando ojivas nucleares desde finales de los años 60. Sudáfrica también tuvo armas nucleares, pero las 6 ojivas fueron destruidas después de la eliminación del régimen del apartheid. Una versión afirma que Israel asistió a Sudáfrica en el desarrollo de bombas. Irán fue acusado de intentar obtener sus propias armas nucleares bajo el pretexto de una energía nuclear independiente. En 2015, Teherán y el grupo de 6 países formado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China firmaron un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El Plan de Acción Integral Conjunto implicaba el levantamiento gradual de las sanciones a cambio de la suspensión de desarrollos potencialmente peligrosos. Este proceso no se desarrolla sin obstáculos. A principios del año 2022, la Federación de Científicos Americanos contó aproximadamente 12.700 ojivas nucleares en posesión de 9 países. Alrededor del 90% de las armas pertenece a Estados Unidos y Rusia. Aquí está el desglose en cifras de cómo se distribuyen las ojivas en el club nuclear. Rusia, 5.977. Estados Unidos, 5.428. China, 350. Francia, 290. Reino Unido, 225. Pakistán, 165. India, 160. Israel, 90. Corea del Norte, 20. Sin embargo, hay que recordar que ningún país revela la cantidad exacta de ojivas que tiene en servicio. Además, cerca del 25% de las armas nucleares mundiales han sido retiradas del servicio, pero no desmanteladas. Aún más importante es que la vigencia de muchos tratados que garantizan la paridad nuclear terminará en el año 2026. El nuevo tratado aún no tiene borrador y es probable que haya una nueva carrera armamentista a gran escala. No obstante, ciertos expertos opinan que ya inició.
El año pasado, el jefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Carlos Richard, expresó su preocupación por el hecho de que China está logrando un avance estratégico. Ahora, el almirante advierte que Estados Unidos corre el riesgo de perder la lucha por la dominación militar. En el mismo sentido se expresó el presidente Joe Biden, cuando pronosticó que Estados Unidos está entrando en una década decisiva. En los informes de seguridad nacional elaborados por su administración en los últimos meses, Rusia es catalogada como una amenaza aguda y China como un problema creciente. En el país del centro, el arsenal nuclear se está expandiendo rápidamente. Si a principios de la década de 2020 el país tenía entre 200 y 300 ojivas nucleares, para el año 2035 su cantidad será aproximadamente de 1.500. De esta manera, China, al menos en su estrategia de desarrollo de armas nucleares, planea acercarse a Estados Unidos y Rusia, que, según el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas tercero, que es el Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas, pueden tener hasta 1.550 ojivas desplegadas. Al igual que muchas potencias nucleares, China durante mucho tiempo mantuvo una política de disuasión minimalista. Unas cuantas centenas de ojivas se consideraban un arsenal suficiente para, en caso necesario, responder a un ataque inesperado. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los únicos países cuya estrategia se basaba en el aumento constante de su poder en un intento de superar al adversario. Sin embargo, desde mediados de los años 80, cuando el arsenal nuclear de cada país consistía en aproximadamente 60.000 misiles, su cantidad se redujo significativamente gracias a los tratados de limitaciones mutuas. Según el acuerdo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas tercero firmado por Barack Obama y Dmitry Medvedev, Estados Unidos y Rusia pueden tener no más de 700 unidades de misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos pesados. En enero del año pasado, ambas partes extendieron la vigencia del tratado hasta febrero de 2026. Los opositores a las armas nucleares en Estados Unidos abogan por medidas adicionales de contención y desarme. Algunos proponen seguir el ejemplo de China y proclamar el principio de no ser los primeros en usar armas nucleares, según el cual las autoridades solo podrían autorizar un ataque nuclear en respuesta a un ataque similar de otro país. Hasta hace poco, Biden promovía una formulación similar, pero más vaga, según la cual la única misión de las armas nucleares estadounidenses sería la defensa contra ataques nucleares. Sin embargo, los acontecimientos en Ucrania y el descontento de los aliados ante una posible debilitación del potencial militar de Estados Unidos obligaron a abandonar esa retórica. La segunda razón por la que el liderazgo estadounidense detuvo la distensión nuclear fueron las acciones de otro país, enfocado en aumentar su arsenal. En los últimos años, en China han surgido 300 búnkeres para misiles balísticos intercontinentales, y los submarinos del proyecto 94 Jing fueron dotados de misiles balísticos intercontinentales GL-3 capaces de alcanzar fácilmente Estados Unidos. Además, el ejército chino cuenta con bombarderos a su disposición H-6, que sirven como portadores de armas nucleares e hipersónicas. Las acciones recientes de las autoridades de la República Popular China sugieren que están listas para usar esas armas en cualquier momento, al igual que sus rivales estratégicos. La política de China se ha vuelto más encubierta y su retórica más agresiva. Se persigue el objetivo global de acelerar el fin del orden mundial en el que Occidente tiene un papel dominante, obligar a Estados Unidos a coexistir pacíficamente con China y a tratarla con respeto. Los representantes de China declaran que solo aceptarán negociar la reducción de su arsenal si los otros dos países con el mayor potencial nuclear siguen el ejemplo de su país. ¿Qué se necesita para fabricar una bomba nuclear? Existen dos diseños más simples de municiones atómicas, el de implosión y el de cañón, así como sus híbridos. El de cañón se considera un poco más sencillo. En este diseño, un pedazo de uranio 235 es disparado con pólvora hacia un blanco del mismo material. La cuestión es que este elemento en la pieza debe tener al menos 80% de pureza, siendo óptimo más del 90%. Ambos pedazos tienen una masa subcrítica, por lo que por sí solos no pueden iniciar una reacción en cadena con una explosión nuclear. Sin embargo, al acercarlos casi instantáneamente, se puede alcanzar rápidamente la masa crítica necesaria para iniciar una reacción en cadena con los parámetros requeridos para una explosión nuclear. La velocidad de aproximación de los dos pedazos, como en un disparo de cañón, es crucial. Si es muy baja, la reacción en cadena calentará a los pedazos y comenzará a evaporarlos.
En tal caso, la fuerza explosiva disminuirá significativamente. El esquema del cañón se organiza fácilmente. Si tienes uranio 235 del enriquecimiento necesario, cualquier fábrica de artillería puede fabricar el propio cañón. Una bomba similar cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. La facilidad para crear este tipo de munición tiene un lado negativo. La masa crítica para una explosión atómica supera los 15 kilos. En la bomba de Hiroshima, las piezas no estaban perfectas y contenían aún más uranio. Una mayor masa del proyectil no solo lo hace menos compacto. ¿A dónde? Un problema mayor es la dificultad para obtener material fisionable enriquecido con uranio 235. En el uranio natural, solo el 0.7% es del isótopo 235. El resto es uranio 238 más pesado y no sostiene una reacción en cadena. Para aumentar la concentración del isótopo 235 al 80 o 90%, Estados Unidos, durante el proyecto Manhattan, optó por el método de difusión, que consume muchísima energía. En este esquema, primero el uranio se fluora hasta obtener hexafluoruro de uranio. Luego se calienta a 56.4 grados Celsius, lo que hace que el hexafluoruro hierva. En forma gaseosa, se hace pasar por una serie de membranas. El uranio 238 más pesado se separa gradualmente, obteniendo al final un enriquecimiento en el isótopo 235. Todo este esquema es extremadamente ineficiente en cuanto a energía. La planta de difusión estadounidense consumía 3 gigavatios de potencia, aproximadamente lo mismo que producen 3 grandes reactores nucleares o una decena de buenas plantas termoeléctricas. Al final, la planta perdió la competencia económica frente a los productores rusos, que utilizaban centrifugadoras. Al girar, las moléculas pesadas con uranio 238 se depositan en el fondo, mientras que las que contienen uranio 235 más ligero permanecen arriba, creando gravedad aumentada artificial. El enriquecimiento de uranio mediante el método de difusión resulta tan costoso que no se utiliza simplemente por razones financieras, mientras que el uso de la tecnología de centrifugación de gas requiere un nivel tecnológico sumamente alto por parte del operador. Lo explicaré con un ejemplo. En los años 90, cuando cayó el telón de acero, los productores rusos de combustible, ahora la empresa TBEL, lograron suministrar al mercado internacional con combustible objetivamente más barato. En Estados Unidos decidieron construir sus propias centrifugadoras de gas para competir de igual a igual con Rusia. Esto comenzó en 1995. 16 años después, para el año 2011, se llegó al primer lanzamiento de prueba de una cascada de centrifugadoras. Al final, algunas se destruyeron espectacularmente. Después de todo, las centrifugadoras modernas para estos fines tienen una velocidad de rotación de 1500 revoluciones por segundo. Esta es la frontera más avanzada de las capacidades de la tecnología humana. No es nada fácil de alcanzar en poco tiempo. Se necesitan décadas de perfeccionamiento gradual. Todo terminó de manera tan triste que el gobierno estadounidense no renovó la licencia de la corporación que se encargaba de todo esto. Al final, el cierre del programa de difusión gaseosa por ser muy costoso y los retrasos con las centrifugadoras. Estados Unidos ya no cuenta con fabricantes propios de combustible nuclear, ni con producción de uranio para armas desde hace mucho tiempo. Así que resulta que realmente solo unos pocos pueden poseer estas tecnologías. Irán, China y varios otros países también tienen sus propias centrifugadoras, pero China las compra en Rusia. Algunos jugadores importaron la tecnología desde el principio, mientras que otros países gastaron décadas y enormes recursos financieros en estas tecnologías. Sin embargo, como ya mencionamos, existe otro esquema implosivo que utiliza plutonio 239 en lugar de uranio 235. La diferencia fundamental aquí es que el plutonio se puede obtener sin esas dos condiciones incómodas, ya sean las primeras demasiado costosas en energía y dinero, o las segundas, las instalaciones de centrifugado, extremadamente complejas. Además, su masa crítica es de aproximadamente 6 kilogramos, lo que permite crear armas nucleares considerablemente más compactas. Un anillo de plutonio 239 de 11 centímetros de diámetro y 5,3 kilogramos hecho en Estados Unidos. Este volumen de plutonio es suficiente para fabricar una bomba atómica con un reflector de berilio eficiente. Este tipo de material fisionable se obtiene en un reactor nuclear, donde el uranio 238 captura uno de los neutrones y se convierte en plutonio 239. Claro, aquí tampoco todo es tan sencillo. Si el uranio 238 se expone al flujo de neutrones del reactor durante mucho tiempo, habrá demasiado allí. Plutonio 240.
se forma cuando el uranio 238 absorbe un neutrón, se convierte en plutonio 239 y captura un segundo neutrón, convirtiéndose en plutonio 240. Este último emite un fondo de neutrones demasiado fuerte, y si en el plutonio para armas nucleares hay más del 7%, la probabilidad de que todo el proyecto fracase aumenta drásticamente. Después de todo, el esquema de implosión implica una explosión que comprime el elemento de plutonio de la estructura. Si el fondo de neutrones es demasiado alto, incluso al principio de la explosión que crea las condiciones para la explosión nuclear, el material fisionable se calentará y evaporará prematuramente antes de que funcione completamente. Esto destruirá la munición atómica, pero no producirá la explosión de la fuerza planeada. Resultará ser un petardo muy caro, pero relativamente seguro. Resulta que el plutonio para armas debe tener poco plutonio 240, es decir, menos del 8%. Esto se puede lograr exponiendo el uranio 238 en el reactor solo por un tiempo muy corto. Tecnológicamente, estos deben ser reactores que permitan sumergir y extraer rápidamente las barras con uranio 238 directamente durante su funcionamiento. En los reactores convencionales, esto es técnicamente inviable. En teoría, no hay nada irreal en la creación de un reactor nuclear de otro tipo, uno tan especializado para armamento. En 1942, los estadounidenses crearon el primer reactor mundial hecho completamente de uranio natural, sin enriquecimiento. Para ralentizar los neutrones a velocidades en las que pudiera capturarlos mejor, usaron un moderador de neutrones de grafito, que cortaban en máquinas de carpintería comunes. Para darle resistencia, la estructura de grafito se reforzaba con un armazón de madera. Sin embargo, alguien debe diseñar un reactor en el que se pueda insertar y retirar rápidamente una barra con uranio 238. Muy pocas personas saben diseñar reactores nucleares de manera que realmente funcionen. Nuevamente, pocos países tienen ese personal científico y organizativo, y hacerlo en secreto de otros estados es casi imposible. Sin embargo, un espectador curioso podría objetar que una bomba sucia se puede fabricar incluso sin alta tecnología. En teoría, eso no es un problema. Se puede tomar una mezcla de ciertos elementos químicos, que no podemos mencionar porque no tenemos derecho a mostrar manuales prácticos. Llenar con esa mezcla los tubos que normalmente se cargan con combustible nuclear y dejarlos durante un año en reactores comunes, los más estándar. Luego, sacar eso de ahí y cargarlo en cualquier cohete simple o incluso en un proyectil de artillería. Sin embargo, así no se puede conseguir armas de destrucción masiva. El número de víctimas por contaminación radiactiva no superará significativamente a las causadas por las explosiones de los proyectiles. Obtener suficientes isótopos peligrosos es un proceso largo, difícil de almacenar y no puede hacerse en secreto. Todavía se pueden hacer un par de varillas y luego meterlas en proyectiles sin mucho ruido, pero llenar miles de varillas con los elementos necesarios, poner la producción en serie y crear cientos y miles de municiones tipo bomba sucia en secreto, ningún país del mundo puede hacerlo. Y si intentamos llenar una bomba sucia, no con una mezcla especial de elementos, sino con combustible nuclear gastado, se puede intentar, pero habrá dos problemas. El combustible nuclear gastado es más peligroso cuando aún está muy caliente. Todavía no se han consumido todos los isótopos más peligrosos en él, pero el combustible gastado caliente es muy incómodo de colocar en cualquier tipo de munición. Además, el beneficio de esas bombas sucias sigue siendo muy bajo. La mayor parte de él está compuesta por isótopos de vida larga, cuya radiación es bastante moderada, y ni siquiera las impurezas de elementos de vida más corta ayudan. Ese combustible gastado es decenas o cientos de veces más seguro que la mezcla óptima de elementos químicos que ha pasado un año en el reactor. Así que, teóricamente, cualquier país mantendrá esa posibilidad de bomba sucia mientras tenga al menos un reactor nuclear en funcionamiento. Pero en la práctica, las bombas sucias no son efectivas en términos militares y son completamente suicidas en cuanto a relaciones públicas. Ahora echemos un vistazo a la llamada tríada nuclear, ese conjunto de garrotes nucleares que poseen los miembros más poderosos del club nuclear. El término tríada nuclear. Los militares designan 3 tipos diferentes de armamento que son capaces de transportar ojivas nucleares: la aviación estratégica, los misiles balísticos intercontinentales y los submarinos portamisiles. ¿Qué países lograron reunir en su arsenal el conjunto completo de los 3 componentes de la tríada? Una colección letal completa solo la tienen Rusia y Estados Unidos, lo que los distingue de todos los demás países y reduce la confrontación nuclear mundial principalmente a una carrera armamentista entre estas dos naciones.
El principio fundamental que siguen los militares al desplegar armas nucleares es la distribución de las ojivas entre los principales tipos de fuerzas armadas. Esto garantiza que, en caso de que los arsenales existentes sean atacados por los enemigos, no se produzca su destrucción total. Entonces, aunque uno o dos componentes principales de la tríada fallen, aún se puede lanzar un devastador contraataque. Históricamente, los aviones pesados fueron los primeros en portar armas nucleares de bombas de caída libre. Con el tiempo, la tecnología fue mejorando y los misiles reemplazaron a las bombas. Los bombarderos modernos que portan misiles tienen desventajas importantes. Necesitan infraestructura terrestre y están ubicados en bases que son vulnerables a ataques enemigos. Por eso, el uso de aviones que transportan armas nucleares pierde todo sentido si se separa de la tríada. Muchos países que no pueden costear todos los métodos de entrega al mismo tiempo, ni siquiera empiezan a desarrollar bombarderos estratégicos. ¿Cuál es el sentido de gastar enormes recursos en algo que será destruido en los primeros minutos de la guerra? Un poco más adelante, hablaremos sobre cuánto gasta Estados Unidos en el desarrollo de sus bombarderos secretos. Para Estados Unidos y Rusia, la aviación estratégica es simplemente indispensable. En los años 60, en momentos de máxima tensión militar, ambos bandos incluso organizaron patrullas aéreas. Esto ayudaba a reducir los riesgos de que los aviones fueran derribados y a ahorrar un tiempo invaluable que se gastaba en la preparación y el despegue. Actualmente, los aviones están en alerta en tierra, manteniéndose en un estado de preparación para el combate en 5 minutos. La aviación estratégica, a pesar de toda su vulnerabilidad, tiene una gran ventaja que por alguna razón a menudo se olvida. Un avión que despega puede regresar a tierra en caso de que la alarma haya sido falsa. Pero un misil balístico intercontinental ya no planea regresar. Si un misil balístico intercontinental es lanzado por una falsa alarma y llega a su objetivo, la catástrofe es inevitable. Se activarán los sistemas automáticos, habrá un ataque de respuesta, comenzará la guerra más destructiva en la historia de la humanidad y muy probablemente la civilización retrocederá varios siglos. Si es que sobrevive, claro. La principal ventaja de los estrategas radica en su capacidad para realizar vuelos de largo alcance y atacar casi cualquier punto del planeta. Gracias a la posibilidad de permanecer en el aire durante mucho tiempo, pueden patrullar la frontera del enemigo, ejerciendo presión política sin cruzar el límite permitido por la legislación internacional. Los bombarderos estratégicos portamisiles son equipos complejos que requieren un alto nivel de preparación no solo de los pilotos, sino también de un enorme equipo en tierra. El entrenamiento regular mantiene a los profesionales en forma. El Ministerio de Defensa de Rusia menciona ciertos aspectos de la preparación en sus informes informativos. En abril de este año, los bombarderos Tu-160 y Tu-95MS lanzaron misiles de crucero contra objetivos en el campo de entrenamiento durante los ejercicios. Estos aviones están diseñados para llevar a cabo misiones de ataque contra los objetivos más importantes en zonas remotas y en la retaguardia profunda del enemigo. Las tripulaciones practicaron el reabastecimiento en el aire a una altitud de más de 6.000 metros y a una velocidad de aproximadamente 600 km por hora. El Tu-1600 está en servicio desde el año 2005 y recibió su primer bautismo de fuego en 2015. El avión puede ascender a la estratosfera, permitiéndole despegarse de los cazas enemigos y volverse inalcanzable para la mayoría de los sistemas de defensa aérea. Se planea lanzar un modelo modificado que llevará el índice M. Ya se han creado nuevos sistemas computacionales a bordo para ellos, un complejo de guerra radioelectrónica y un sistema de control de armamento. Está previsto que la producción en serie del avión más reciente comience en 2023. El Ministerio de Defensa comprará al menos 50 de estos portamisiles. Los expertos llaman al Tu-160 el absoluto poseedor de récords en cuanto a armamento. Un cisne blanco puede levantar 45 toneladas de bombas y misiles, con un peso máximo de despegue de hasta 275 toneladas, superando significativamente a sus competidores. Tu-95MS, en Occidente lo llaman el oso. No se distingue por sus altas características de velocidad, ya que es un portamisiles turbohélice. El primer vuelo de este monstruo tuvo lugar en los lejanos años 50, y su contemporáneo, creación de ingenieros estadounidenses, el bombardero estratégico B-52. Los bombarderos supersónicos Tu-22ME-3 son llamados los soldados universales de la aviación de largo alcance de Rusia. Están diseñados para cumplir misiones de combate en teatros de operaciones terrestres y marítimos. Pueden atacar objetivos móviles e inmóviles, tanto individuales como grupales, con misiles y bombas. De día y de noche,
en condiciones meteorológicas simples y complejas. Los expertos militares británicos llaman al Tu-22 M3 el avión ruso más letal de toda la historia. El desarrollo futuro de los bombarderos estratégicos se reduce a aumentar el alcance de vuelo y crear nuevos misiles. La velocidad pasa a un segundo plano, ya que ya no puede garantizar la supervivencia del avión. Los estrategas del futuro tendrán que enfrentarse a avanzados sistemas de misiles antiaéreos y misiles aire-aire de nueva generación. Por eso, al desarrollar las aeronaves, se enfatiza reducir la detectabilidad por radar. ¿Cuál es la respuesta de América en cuanto a estrategas? El bombardero estratégico pesado B-2 se incorporó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90. A los aviones de esta serie se les llama los primeros estrategas invisibles del mundo. El diseño original del ala y el recubrimiento de materiales que absorben las ondas de radio hacen que la aeronave sea casi invisible. Cada una de estas aves es capaz de recorrer más de 11.000 kilómetros sin repostar y puede transportar hasta 27 toneladas. El armamento, incluyendo misiles con ojivas nucleares, fue utilizado por los estadounidenses en los B-2 durante los bombardeos en Yugoslavia, Irak, Afganistán y Libia. Cada avión vale su peso en oro. En 1998, el costo de un bombardero de este tipo se estimaba en $1.000 millones y, considerando los gastos de desarrollo, en 2.000 millones, lo que convierte a este avión en el más caro en la historia de la aviación mundial. La historia de la tecnología de invisibilidad merece una atención especial. En 1966, un especialista estadounidense en radares que trabajaba en la fábrica Lockheed se topó con un artículo del físico soviético Piotr Ufimtsev en una revista científica y técnica popular soviética. En el artículo se decía que las aeronaves de cierto tipo, hechas de ciertos materiales, talladas y pintadas de cierta manera, eran prácticamente invisibles para los radares. El artículo generó gran interés en los expertos militares de Estados Unidos, y decidieron construir y probar una aeronave similar. Como resultado, a principios de la década de 1990 en Estados Unidos, se fabricaron el caza bombardero F-117 y el famoso bombardero estratégico pesado B-2. De hecho, Piotr Ufimtsev participó en la creación de este último. En los años 80, los trabajos sobre el sigilo soviético basados en las ideas de Ufimtsev en Rusia fueron cancelados y el diseñador emigró a Estados Unidos. Sin embargo, existe una versión que dice que esta tecnología en realidad fue entregada intencionalmente a los estadounidenses, ya que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la probaron y decidieron rechazarla. Porque al menos en 2 oficinas de diseño soviéticas se construyeron y probaron aviones invisibles de diferentes tipos. Comisiones autorizadas llegaron a conclusiones desfavorables sobre las tecnologías invisibles. Sin embargo, la cualidad prioritaria de los aviones invisibles estadounidenses fue la mínima visibilidad para los radares de defensa aérea. Y empezaron a construir una máquina capaz de atravesar la zona de defensa aérea a gran altura y a velocidad supersónica. Pero incluso durante el proceso de diseño, resultó que la modificación rusa del sistema de misiles antiaéreos S-300 detectaría al B-2 a gran altura y lo derribaría. Entonces el concepto cambió. Se volvió necesario irrumpir hacia los objetivos enemigos a la menor altura posible y, de ser posible, rodear las irregularidades del terreno. Para una máquina de 170 toneladas eso es sumamente difícil. La altitud de vuelo se redujo a unos 70 metros y la velocidad máxima se volvió casi supersónica. Los ingenieros estaban acorralados intentando minimizar la visibilidad del avión. La lograron a costa de prácticamente todas las demás características. Actualmente, Estados Unidos está desarrollando el nuevo bombardero B-21 que reemplazará a los modelos estratégicos existentes. El objetivo de los ingenieros estadounidenses es reducir el tamaño del avión y reemplazar la electrónica por una más moderna. Fotografías obtenidas por investigadores muestran que en las bases aéreas se prepara activamente la infraestructura para las pruebas del nuevo avión. Los estadounidenses también tienen a este veterano, el B-52 o Fortaleza Estratosférica Estratégica, que ha estado en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde 1955. Con las modernizaciones programadas para las cuales se planea gastar $12.000 millones, sigue siendo el principal avión de la aviación de bombarderos de largo alcance de la Fuerza Aérea estadounidense. Junto con el B-1B Lancer, a su vez, el bombardero estratégico supersónico con ala de geometría variable B-1 Lancer fue creado precisamente como portador de armas nucleares para reemplazar al B-52. Sin embargo, a principios de los años 90 comenzó la reconversión de los aviones B-1 para equiparlos con armamento convencional.
China no se queda atrás y está trabajando en el desarrollo del bombardero estratégico de próxima generación, H-20. Se cree que, por sus características técnicas, podría superar a las nuevas creaciones de desarrolladores rusos y estadounidenses. No obstante, las autoridades de la nación asiática guardan celosamente toda la información, lo cual nos sorprende. Pasemos al siguiente componente de la tríada nuclear: los verdaderos monstruos, los misiles balísticos intercontinentales. Están diseñados para destruir objetivos a distancias medias y largas utilizando una ojiva nuclear. Los modelos modernos están equipados con protección contra sistemas de defensa antimisiles mediante el uso de señuelos y ojivas de reentrada múltiple. Aunque se pueda intentar lidiar con un misil de este tipo, ningún sistema de defensa antimisiles puede hacer frente a una andanada de ellos. Los misiles balísticos intercontinentales se lanzan desde instalaciones fijas, plataformas móviles y submarinos nucleares. Los primeros desarrollos serios de armamento de misiles fueron realizados por la Alemania nazi. En los años 30 y 40, bajo completo secreto, se desarrollaron el UM-1 y el B-2. Tras ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió los prototipos que llegaron a Estados Unidos y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas casi al mismo tiempo. Para los ingenieros de ambos países, esto fue el hallazgo del siglo. En un año, los estadounidenses crearon su Redstone, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desarrolló el cohete R-1 para 1948. El misil balístico intercontinental consta de etapas de propulsión y una cabeza de combate que contiene la ojiva, el sistema de supresión de defensa antimisiles enemiga y la electrónica de a bordo. El tiempo de aceleración del misil es de hasta 5 minutos, y la velocidad que alcanza la cabeza de combate es realmente enorme, de 6 a 8 kilómetros por segundo. Para confundir el sistema de defensa antimisiles, se usan transmisores, generadores de interferencias, señuelos y reflectores diversos. El peso solo del sistema de superación de la defensa antimisiles puede alcanzar los 500 kilogramos. La baja altitud de vuelo reduce significativamente la detectabilidad del misil balístico intercontinental. Se considera que los misiles más protegidos son aquellos que están ubicados en silos de lanzamiento. Estos sistemas están tan reforzados y enterrados profundamente que pueden soportar un impacto directo de un misil balístico intercontinental enemigo, asegurando un contraataque. Tanto en Estados Unidos como en Rusia, los silos están dispersos por el territorio en ubicaciones secretas. La ojiva de un misil balístico intercontinental pasa la mayor parte de su vuelo como un objeto espacial, alcanzando una altitud 3 veces mayor que la de la Estación Espacial Internacional. Por supuesto, toda esa enorme trayectoria debe ser calculada con la máxima precisión. Las plataformas móviles son difíciles de detectar y tienen un alto nivel de protección, por lo que inutilizarlas es un desafío debido a su capacidad de cambiar de posición rápidamente. Naturalmente, nadie revelará el número preciso de esas máquinas. Diferentes países tienen estos complejos de misiles, pero también es interesante ver este único complejo ferroviario de misiles de combate. También lo llaman el tren fantasma o el tren número 0. Trenes similares fueron desarrollados en Estados Unidos, ¿sabes? Las razones oficiales para retirar estos monstruos del servicio fueron el diseño obsoleto, el alto costo de restablecer la producción del complejo en Rusia y la preferencia por instalaciones móviles basadas en tractores. En abril de 2022 se realizó el primer lanzamiento del complejo Sarmat. Moscú advirtió a Estados Unidos sobre las pruebas con anticipación para que Washington no las percibiera como una amenaza. Es un complejo de misiles con un misil balístico intercontinental pesado de combustible líquido, cuyo peso supera las 200 toneladas. El Ministerio de Defensa confirmó las características calculadas durante todo el vuelo. Los bloques de combate de entrenamiento llegaron al polígono de Kura en Kamchatka. Tras finalizar las pruebas, el complejo de misiles se incorporará al armamento de las fuerzas de misiles estratégicos. Según el Ministerio de Defensa, Sarmat es el misil más poderoso con el mayor alcance del mundo para destruir objetivos. Posee características únicas que le permiten superar con garantía cualquier sistema de defensa antimisiles existente. En 2016, Estados Unidos comenzó el desarrollo de su más reciente misil balístico, el Guardián. La empresa que ganó el concurso para su creación recibió un contrato por más de $13,000 millones. El primer vuelo de prueba debe realizarse en 2023, y los primeros ejemplares estarán listos para el año 2029. En total, Estados Unidos planea desplegar 400 de estos misiles. Se utilizarán nuevos sistemas de guiado y de guerra electrónica en ellos, lo que debería aumentar la supervivencia del misil en vuelo, su capacidad para superar los sistemas de defensa antimisiles y la precisión del impacto. Por cierto,
Fue precisamente durante la discusión de este desarrollo cuando los periodistas obtuvieron información sobre cuánto gastan los Estados Unidos de América en cada uno de los componentes de la tríada nuclear. Los misiles balísticos intercontinentales consumen $2.000 millones de los contribuyentes al año. Los gastos de operación y mantenimiento de los bombarderos estratégicos cuestan $3.000 millones y los submarinos alrededor de $4.000 millones. Bueno, y ahora el bono prometido. El complejo de misiles Skiff es un arma nuclear que forma parte de la Armada de Rusia y está estrictamente clasificado. El complejo es capaz de permanecer en el fondo del océano durante muchos años antes de, por orden, atacar el objetivo designado con un misil que vuela a velocidad hipersónica y sigue el relieve del terreno. La idea de crear misiles balísticos con base permanente en el fondo del mar surgió a mediados de los años 60. Sin embargo, según los investigadores, en ese entonces no se realizaron desarrollos. En Estados Unidos, descartaron totalmente la idea por considerarla muy costosa y complicada. Pero el despliegue en el fondo marino tiene una ventaja en comparación con el uso de submarinos. Un submarino nuclear puede ser rastreado por acústica y destruido, pero el punto de instalación del misil, que es llevado al lugar de despliegue por un submarino especial, no puede ser rastreado por los medios de inteligencia existentes. La masa de agua amortigua el impacto y en un contenedor resistente, Skiff sobrevivirá incluso a una explosión justo encima de él. En 2017, Víktor Bondarev, jefe del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación, afirmó que Rusia ya cuenta con el misil balístico intercontinental de fondo marino en su arsenal militar. Sin embargo, los militares no han revelado ni el principio de funcionamiento ni los detalles técnicos hasta ahora. Y ya que tocamos el tema naval, vamos a ver el elemento más peligroso de la tríada nuclear, los submarinos nucleares. Cuando está cumpliendo una misión, no se puede ver y es casi imposible de rastrear. Es capaz de sumergirse a una profundidad de 300 metros y permanecer allí durante medio año antes de lanzar misiles que volarán miles de kilómetros y destruirán un objetivo del tamaño de un país. Submarino nuclear, un arma apocalíptica que solo los países más poderosos poseen. Los demás no pueden permitírselo por limitaciones financieras y tecnológicas. La loca carrera de los desarrolladores de la Unión Soviética y los Estados Unidos de América resultó en la competencia militar más poderosa de la historia. Nunca antes, la humanidad había invertido tanto dinero en el desarrollo de medios para matar al enemigo. Los ganadores del Premio Nobel, las mentes más brillantes de su tiempo, políticos y miembros de la sociedad. Todo estaba enfocado en crear el arma del futuro. Los submarinos tienen una reputación imperfecta. Su habilidad de moverse sigilosamente por largas distancias atrae a criminales desde hace tiempo. Los narcotraficantes colombianos adaptaron sus submarinos privados para transportar sustancias prohibidas entre países. Y en este momento, decenas de estos submarinos surcan las profundidades del mar, transportando cargas ilegales que no se pueden entregar de otra manera. Las tecnologías submarinas extranjeras son literalmente cazadas. En los años 70, la CIA construyó un barco de perforación especial por $350 millones. En ese tiempo, era una suma enorme de dinero. El barco supuestamente recolectaba minerales del fondo marino con fines científicos, pero en realidad recuperaba un submarino soviético previamente hundido allí. Los submarinos nucleares se hunden frecuentemente. Desde 1955, se han hundido 9 submarinos nucleares en total. 5 soviéticos, 2 rusos y 2 estadounidenses. Entonces, según este cuestionable indicador, el marcador sería 7-2 a favor de Rusia. Hay submarinos hundidos con su arsenal nuclear a bordo, sin posibilidad de recuperarlos. Se podría intentar, pero se arriesgaría la destrucción de varios continentes. El tristemente célebre Kursk, del proyecto 949A Antey, se convirtió en el desastre más conocido de la flota rusa y casi en el único accidente que ocurrió debido a fallas en el armamento. La causa más común del hundimiento de submarinos suelen ser los problemas con la planta de propulsión. Las personas entendidas dicen que a bordo de los submarinos británicos hay cartas de última esperanza. En ellas se indica qué se debe hacer en caso de que el gobierno del país sea destruido por un ataque nuclear enemigo. Dichas cartas se destruyen inmediatamente después de que el nuevo primer ministro asume el cargo y da una nueva orden. Los depredadores atómicos silenciosos están envueltos en mitos, lo cual no sorprende, dado el enorme secreto en su producción y operación. Los periodistas se mantienen alejados de esos lugares a una distancia considerable, pero a veces, con motivo de grandes acontecimientos, el velo del secreto se levanta un poco.
Con motivo del centenario del nacimiento del diseñador Sergei Kovalyov, los periodistas rusos fueron admitidos por primera vez en el TK-20. Severstal es uno de los cruceros estratégicos atómicos del proyecto 941 Akula, que fue creado bajo la dirección del genial desarrollador. Los medios no averiguaron mucho, pero la información es suficiente para comprender el poder destructivo de los submarinos de esta clase. La creación del crucero submarino de misiles pesados de designación estratégica estuvo a cargo del ultra secreto TSKB Rubin desde los años 70. Ya en ese entonces, la KGB vigilaba a los desarrolladores e incluso a los miembros de sus familias, identificando regularmente a agentes de los servicios secretos occidentales que intentaban por todos los medios posibles contactar a los ingenieros nucleares y sonsacarles detalles que constituían secretos de Estado. El conocimiento de los ingenieros valía más que el dinero y los extranjeros nunca lograron comprar esa información. En ese entonces, los ingenieros soviéticos crearon un verdadero arma del día del juicio final, el misil balístico de combustible sólido de 3 etapas R-39. Un misil de este tipo puede lanzar 10 ojivas de combate, cada una con una potencia de 100 kilotones, a una distancia de hasta 10.000 kilómetros. Además, en el Akula hay 20 silos de misiles, cada uno con 10 ojivas nucleares. La fuerza destructiva total de 200 ojivas es 1.400 veces mayor que la de la bomba lanzada sobre Hiroshima. ¿Cómo protegerse de un huracán de misiles, cada uno siendo un verdadero Armagedón? ¿Un misterio? No es de sorprender que los submarinos de este proyecto literalmente infundieran terror en la dirección de la OTAN. El Akula fue creado específicamente para albergar estos voluminosos misiles. Se necesitaba un gran submarino capaz de transportar armas súper pesadas y al mismo tiempo disparar salvas. 173 metros de largo y una altura comparable a la de un edificio de 9 pisos. Esto no es un barco, es una pequeña urbe. La principal ventaja del submarino es su capacidad de moverse bajo el agua a una velocidad de 50 km por hora y seguir siendo prácticamente silencioso. De estos submarinos, solo se fabricaron 6, y ahora solo quedan 3. Entraron en el libro de los récords Guinness como los submarinos nucleares más grandes del mundo. El recubrimiento de goma antilocalización en estos submarinos pesa 800 toneladas, más que el peso total de un submarino nuclear estadounidense ENAR-1. Con su casco puede romper hielo de hasta 2,5 metros de grosor. Los Akula son tan enormes que tuvieron que equipar una línea de atraque, desarrollar un sistema de carga de misiles e incluso construir un transporte especial para misiles. Estos barcos no sirvieron mucho tiempo. Su operación era increíblemente costosa. El Severstal está actualmente en reserva, aguardando una decisión sobre su desguace. El director general del astillero ultrasecreto afirma que los submarinos del proyecto 941 ya no son necesarios debido al avance tecnológico. La tripulación del Severstal ha sido reducida, pero se mantiene la vida del barco con una guardia armada, las 24 horas monitoreo de seguridad contra incendios y flotabilidad, y los reactores nucleares en estado seguro. Los Borei reemplazaron a los Akula. Su historia comenzó en el 96, cuando en Severodvinsk se construyó el primer submarino de un nuevo tipo. La inestabilidad en la financiación de la flota en los años 90 afectó los plazos de construcción del submarino. El primero en la clase de los nuevos submarinos nucleares fue Yuri Dolgoruki, que se incorporó a la flota del norte en el año 2013. La Armada rusa posee actualmente 5 submarinos del proyecto 955 Borei. Después de Yuri Dolgoruki, se unieron Alexander Nevsky y Vladimir Monomach, que sirven en el Pacífico. Los submarinos nucleares rusos Knyaz Vladimir y Knyaz Oleg, nombrados en honor a antiguos gobernantes de Rusia, se unieron recientemente a la flota moderna del país. Por muchos parámetros, los Borei superan a su competidor estadounidense, el Ohio, que es la base de la flota submarina estratégica de Estados Unidos. La profundidad de inmersión del Ohio es de 365 metros, 35 metros menos que la del monstruo submarino ruso. La creación de los ingenieros nacionales también lleva ventaja tanto en velocidad como en la duración de la navegación autónoma. Como parte de la tríada nuclear, los submarinos del proyecto Borei fueron diseñados para destruir submarinos nucleares. Están armados con 16 de los más modernos misiles balísticos de combustible sólido, Bulava. Cada uno de ellos lleva 10 ojivas nucleares con una potencia de hasta 150 kilotones. Con una sola andanada, el crucero de misiles puede destruir cualquier ciudad de la Tierra, sin importar su tamaño. Tampoco habría problema con un país pequeño. Los creadores no revelan los detalles técnicos de los submarinos Borei, pero afirman con cautela que estos nuevos barcos tienen varias ventajas.
Confiemos en que los marineros nunca tengan que probar las capacidades de estos supersubmarinos en la práctica, lo que será más pacífico para toda la humanidad. También existen submarinos multipropósito. Ellos cumplen otras tareas: destrucción de barcos, otros submarinos, objetivos tácticos en tierra y recopilación de información de inteligencia. La más avanzada de estos submarinos es el estadounidense Sea Wolf, cuya característica principal es su altísimo nivel de sigilo y el armamento letal que lleva a bordo. Un submarino de este tipo puede llevar hasta 50 misiles Harpoon o Tomahawk. Son tan caros que incluso el gran presupuesto de defensa de Estados Unidos solo pudo costear 3 de estos submarinos. Los submarinos nucleares modernos pueden vagar silenciosamente bajo el agua durante meses. Son invisibles para sus enemigos. Fueron creados para guardar silencio, proporcionando seguridad estratégica al Estado. En cualquier segundo del día o de la noche, están listos para sumergir al enemigo en el caos que surge después de un devastador ataque nuclear. Si nos basamos en el cine, especialmente el de Estados Unidos, podríamos concluir que las guerras de submarinos son comunes. En realidad, en la historia, solo se ha registrado un caso comprobado de 2 submarinos que lucharon bajo el agua. La mayoría de las tareas que asumen los submarinos nucleares están relacionadas con permanecer ocultos durante mucho tiempo cerca de las costas del enemigo. La misión debe comenzar en un lugar secreto para evitar que el submarino sea rastreado. Por eso, el mantenimiento de los submarinos se realiza en bases cerradas únicas del tamaño de una metrópoli. Los objetos más importantes se encuentran en búnkeres especiales profundamente bajo tierra. Al principio, los submarinos eran de diésel, pero al inicio de la investigación atómica, los científicos rápidamente se dieron cuenta de que la enorme cantidad de energía liberada por la fisión nuclear podía usarse para generar electricidad. El reactor permite moverse a alta velocidad durante largos periodos de tiempo. Los submarinos de última generación solo necesitan reabastecerse una vez cada 25 años, lo que elimina la necesidad de salir a la superficie regularmente para reponer el combustible. La única desventaja de estos aparatos es su precio extremadamente alto. Por eso, si quieres comprar uno de estos aparatos solo para nadar en el estanque de la ciudad, prepárate para gastar varios miles de millones de dólares. Pero los expertos dicen que, con el aumento de los precios del petróleo, los submarinos nucleares podrían volverse más económicos que los barcos con motores tradicionales. Los estadounidenses y los ingleses, de hecho, dejaron de usar submarinos que no son nucleares. La flota submarina rusa es mixta. Solo 5 países poseen submarinos nucleares. Además de Estados Unidos y Rusia, el club de élite incluye a Francia, Inglaterra y China. Los demás utilizan submarinos diésel eléctricos, o incluso no tienen flota submarina en absoluto. La evolución de los depredadores submarinos nucleares fue gradual. Los desarrollos de la primera generación tenían un carácter experimental, y los propios submarinos se usaban para probar en combate las soluciones de diseño. Los submarinos de la siguiente generación no diferían mucho. Inspirados en cómo la naturaleza resolvió el movimiento submarino, los ingenieros replicaron las aletas de los peces, instalando versiones metálicas en el casco del submarino. Las mentes más brillantes de esa época trabajaban arduamente para optimizar el casco y aumentar la velocidad bajo el agua. Un submarino del proyecto 661, Anchar de esa generación, estableció un récord de velocidad aún no superado. Podía desplazarse a una velocidad fantástica para aparatos submarinos de ese tamaño, superando los 80 km por hora. Los submarinos de tercera generación ya tenían características completamente diferentes. Hay que reconocer que en esta etapa fueron precisamente los estadounidenses quienes hacían historia. Los submarinos clase Ohio y Los Ángeles recibieron reactores capaces de funcionar sin recarga hasta por 11 años. Gracias a interesantes soluciones de ingeniería, también mejoró la calidad de vida de la tripulación a bordo. La fabricación de submarinos de tercera generación es costosa, incluso para las superpotencias, por lo que muchos siguen en servicio actualmente. Bueno, y ahora, bienvenidos al presente. La cuarta generación es la más moderna. Estos submarinos empezaron a aparecer a principios de los 90, lo que en términos históricos fue literalmente ayer. Los submarinos nucleares recibieron un recubrimiento de absorción de sonido de un nuevo tipo, materiales compuestos y reactores de larga duración. Como los submarinos de tercera generación sufrieron varios accidentes, una característica de diseño de los submarinos de cuarta generación fueron las cápsulas de rescate autónomas propias y un reactor completamente aislado. Los submarinos nucleares modernos se caracterizan por un nivel de ruido sin precedentes. Los ingenieros lograron meter 50 misiles de crucero en los submarinos estadounidenses.
Los depredadores modernos de aguas profundas están equipados con lanzadores universales, con cargadores de tambor para lanzar torpedos y misiles de crucero. La quinta generación solo existe en papel hasta ahora. La nación que primero desarrolle estos monstruos comenzará a dominar bajo el agua. Una publicación estadounidense dio a conocer una lista de los 5 submarinos de combate más peligrosos del mundo. En la lista solo se incluyeron submarinos en servicio y aquellos que entrarán en servicio en un futuro cercano. En el top 5 solo entraron submarinos nucleares de Rusia y Estados Unidos. Y los submarinos rusos ocuparon la mayor parte de la lista. Los expertos consideran que los submarinos del proyecto Borei son de los más intimidantes. Los autores estadounidenses del ranking tampoco olvidaron los logros de su propia flota submarina. Consideraron que los submarinos nucleares más mortales de Estados Unidos son los de la clase Ohio. Los expertos coinciden en una cosa: si al menos un misil es lanzado desde un submarino nuclear, la humanidad, como resultado de una catástrofe nuclear, en el mejor de los casos será llevada siglos atrás, y en el peor, simplemente dejará de existir como especie. Y todo será más o menos como en estas imágenes. Pero, ¿será esta la verdadera prueba de inteligencia? ¿O quizás ya ni valga la pena hablar de la inteligencia humana? Para responder a esta pregunta, veamos el otro lado de la moneda. Aquellas tecnologías atómicas que la humanidad creó no para destruirse a sí misma, sino para otros fines. Al mismo tiempo, no vamos así a hablar del átomo pacífico común, ni de la industria estándar de las plantas nucleares. Como siempre, vamos a mirar un poco hacia otro lado y veremos aquellas tecnologías del átomo pacífico que no son tan conocidas como las plantas nucleares convencionales. Quizás podrían haber cambiado el mundo. Después de todo, probablemente todos en la Tierra han tenido ese pensamiento. Pero ¿qué pasa si este dispositivo no viene de un futuro lejano, sino de un pasado soviético bastante reciente? Echemos un vistazo a este invento de la época soviética. Una mini central eléctrica isotópica que, además de todo, durante su funcionamiento genera calefacción prácticamente gratuita. La historia es la siguiente. En 1821, el físico Tomás Johann Seebeck descubrió un efecto interesante. Si un conductor hecho de 2 metales diferentes se calienta por un lado y se enfría por el otro, se genera electricidad. Este fenómeno recibió el nombre de termoelectricidad o efecto Seebeck. La eficiencia de este tipo de generador eléctrico es muy baja, por lo que fue olvidado por mucho tiempo. Los físicos soviéticos recordaron este efecto durante la Gran Guerra Patria. Para cargar las baterías de las radios de los escuadrones partisanos, se requería un generador eléctrico simple y confiable. Organizaron rápidamente la fabricación de recipientes, que generaban termoelectricidad usando el calor de una fogata común. Después de la guerra, los termogeneradores se usaron para alimentar radios domésticas. Como fuente de calor, se utilizaba una lámpara de queroseno, la fuente de luz más común en los hogares de esa época. Incluso la empresa Grundig durante mucho tiempo equipó sus radios con un termogenerador. Con el inicio de la era espacial, nuevamente se necesitaron termogeneradores. Si en el espacio cercano a la Tierra se pueden usar paneles solares, en el espacio profundo no sirven de nada. Como fuente de calor para los termogeneradores, se empezaron a usar isótopos nucleares. Estos generadores se llaman generador termoeléctrico de radioisótopos, generador termoeléctrico de radioisótopos. El isótopo es bueno porque proporciona una alta y estable potencia térmica durante años. La disminución de la producción es menor al 1% anual. En las naves espaciales se utiliza el isótopo plutonio 238, que tiene una vida media de 88 años. Se considera el más seguro de todos los isótopos. En la foto, una chica inspecciona el termogenerador sin llevar puesto un traje de protección. La única desventaja es el costo extremadamente alto del plutonio 238. Estos generador termoeléctrico de radioisótopos llevan ya 44 años funcionando en los satélites estadounidenses que han salido más allá del sistema solar, proporcionando electricidad y calor a los equipos científicos. Para los generador termoeléctrico de radioisótopos terrestres, se utilizó estroncio 90, un isótopo barato, pero que requiere una carcasa protectora más masiva. Tiene una vida útil más corta, con un periodo de semidesintegración de 29 años. Los termogeneradores se usaron ampliamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para el suministro de energía de faros y sistemas de radionavegación remotos. A principios de los años 70, se tomó la decisión de crear un termogenerador nuclear de alta potencia que no requiriera mantenimiento, para proporcionar electricidad, calefacción y agua caliente a las localidades remotas. En 1981, el proyecto de la estación con el nombre romántico de Elena estuvo listo.
La estación termoeléctrica nuclear era completamente autónoma y no requería mantenimiento. La construcción ensamblada era un cilindro que se enterraba en la tierra. No tenía ningún mecanismo, bomba ni motor, por lo que podía funcionar sin mantenimiento hasta por 30 años. Generaba hasta 100 kilovatios de energía eléctrica y hasta 3.000 kilovatios de energía térmica. Esto era más que suficiente para calentar todo un pueblo. Para confirmar la precisión de los cálculos, se construyó una estación experimental llamada Gamma en el Instituto Kurchatov. La estación funcionó los 30 años previstos sin un solo incidente. Además, los científicos crearon artificialmente modos críticos de funcionamiento, hasta llegar a un cortocircuito total en la entrada, y Gamma soportó todas las pruebas. Incluso después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los entusiastas propusieron implementar masivamente este tipo de estaciones, demostrando su alta eficiencia económica. Pero para entonces, al mando de RAO, Unificado Sistema Energético, el sistema energético ruso, ya estaba este personaje pelirrojo, a quien claramente no le interesaban estas innovaciones. El proyecto fue enterrado, alegando supuestamente que era imposible protegerlo de vándalos y terroristas. Como ejemplo, mencionaban las centrales destruidas por cazadores de metales no ferrosos en Kamchatka. Las fotos impactantes del vandalismo, por supuesto, eran espectaculares, pero no hay razón para sorprenderse por esas imágenes, ya que las centrales estaban en acceso libre, nadie las vigilaba, y las organizaciones responsables de estas instalaciones simplemente fueron liquidadas por el nuevo gobierno. Innovaciones similares de la última etapa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran eliminadas de raíz en masa en ese entonces. El mismo Buran voló una vez, todos estaban encantados, pero luego llegó la orden de cancelar el desarrollo. O este llamado monstruo del Caspio ahora es algo entre chatarra y un monumento sobre un colchón de aire. De acuerdo, eso ya quedó atrás. ¿Cuál es el siguiente paso? El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, a pesar de la necesidad de alimentar instalaciones remotas, estos generadores no les interesan. El personaje pelirrojo fue transferido de Rosnano a un puesto honorario de jubilado. Siendo justos, debería usar herramientas manuales para explorar los lugares de difícil acceso del extremo norte. Mientras tanto, en el mundo ya hay varias empresas que se dedican a las pequeñas centrales termoeléctricas nucleares. Por ejemplo, la empresa ya tiene listo el proyecto 4 superfiables en Small and Simple, un marcador superfiable, pequeño y sencillo. El proyecto se asemeja a la ATEC Helena soviética, cuyo prototipo lleva 12 años funcionando exitosamente en el Instituto de Energía Atómica. La empresa declara que el costo de la electricidad generada es de 5 centavos por kilovatio hora. Ahí se incluyen los gastos de desmantelamiento en 30 años y, por supuesto, la ganancia por la venta. Aquí hay otro ejemplo de hace casi medio siglo. ¿Qué saben sobre la mundialmente famosa compañía que durante 30 años seguidos escondió un pequeño reactor en su sótano? La famosa compañía Kodak, fabricante de equipos fotográficos, admitió que desde 1974 poseía un pequeño reactor nuclear. El reactor estaba en el sótano de la sede de Kodak en Rochester, Nueva York. Pocos sabían de su existencia. La propia compañía afirma que durante más de 30 años, la instalación nuclear no representó el menor peligro para quienes la rodeaban. Sin embargo, el reactor funcionaba con casi 1,5 kilos de uranio enriquecido al 93%. Ese ya es un nivel que es más que suficiente para su uso en una bomba atómica. Un reactor nuclear del tamaño de un refrigerador común estaba en un sótano con paredes de concreto de 60 centímetros de grosor y era controlado a distancia. Ni las autoridades de la ciudad ni las del estado sabían de su existencia. Lo curioso es que las empresas privadas no tienen derecho a poseer tales reactores ni a trabajar con material radiactivo activo. Sin embargo, resultó que en los años 70, el gobierno de Estados Unidos aprobó la producción de tales reactores para grandes empresas, y bajo este programa se produjeron 2 reactores. Uno de ellos se envió al Departamento de Energía de Estados Unidos, y el otro lo compró la empresa Kodak. Resulta que un reactor nuclear de tamaño realmente doméstico ya había sido creado, y hace bastante tiempo, y por lo visto, funcionó de manera estable durante los 30 años. Pero estas estaciones no pueden considerarse portátiles, aunque sí se les puede llamar móviles. Las instalaciones miniatura del tamaño de un contenedor marítimo estándar pueden suministrar desde 10 megavatios durante 10 años sin recarga. Los reactores son completamente autónomos y seguros. No requieren mantenimiento y al finalizar su vida útil, simplemente se recargan por otros 10 años. Los reactores pueden usarse tanto para la generación de electricidad como para calefacción.
Una estación así puede abastecer de energía a toda una aldea o a una pequeña ciudad. Los reactores más comunes que se instalaron en las centrales nucleares rusas son los más similares en principio de funcionamiento. Como combustible se utiliza nitruro de uranio, que tiene una conductividad térmica más alta. Aquí todo es sencillo. A mayor temperatura del reactor, mayor temperatura del vapor y, por ende, mayor rendimiento de la turbina de vapor que genera energía. La instalación con combustible y sistema de enfriamiento pesa 20 toneladas y está diseñada para 10 años sin funcionar. Antes de recargar, todo el sistema puede transportarse en camiones. Al llegar al sitio, se entierra el barril con el reactor, dejando acceso a él sin requerir ningún mantenimiento en absoluto. Al finalizar el periodo de garantía, el barril se desentierra y se envía a la fábrica del fabricante para su recarga. Según los diseñadores, las características de la construcción hacen que estos reactores sean seguros, ya que la presión no aumenta con el incremento de la temperatura, impidiendo el sobrecalentamiento y la explosión. Los autores de la tecnología aseguran que este reactor nunca entrará en un modo supercrítico. Y si alguien daña intencionalmente la carcasa, el material activo se enfriará rápidamente y el propio reactor se convertirá en un bloque de hierro aislado por una gruesa capa de plomo. Aquí hay otro ejemplo del ingenio de la ingeniería nuclear. Todos conocen los rompehielos nucleares y los submarinos. ¿Y qué tal si ponemos un reactor nuclear en un automóvil? En 1957, la compañía presentó un auto conceptual que fue el automóvil nuclear más famoso. Fue el primer desarrollo de este tipo y uno de los 2 autos que se crearon como maqueta y se mostraron en un salón del automóvil. El automóvil fue diseñado minuciosamente, considerando el mantenimiento en las carreteras públicas y el riesgo de radiación para los pasajeros. Solo faltaba crear el propio motor atómico. La instalación nuclear, que ocupaba 2/3 del volumen y peso del automóvil, era una copia reducida de un reactor estándar de un submarino nuclear estadounidense. Claro que reducir una máquina de 35 toneladas y 6 metros de altura al tamaño de un automóvil fue muy difícil. En el limitado espacio, era necesario colocar el reactor, el generador de vapor y 2 turbinas. Una para hacer girar las ruedas y la otra para accionar el generador eléctrico. En principio, la idea parecía viable. La principal ventaja era la increíble durabilidad de la unidad de potencia. Por supuesto, recargar las barras nuevas en un reactor viejo era problemático, así que el auto solo se recargaba cambiando el reactor, pero una sola recarga debía ser suficiente para 30.000 kilómetros. Se planeaba recargar los reactores usados en condiciones de fábrica. Así es como funcionan actualmente las estaciones de recarga y el intercambio de tanques de gas. Sin embargo, pasaba el tiempo y el reactor compacto no aparecía, y la propia compañía no tenía suficiente capacidad para desarrollar su propio motor atómico. El principal fabricante estadounidense de reactores para submarinos tampoco se apresuraba a cambiar las formas de sus diseños. Así, el ambicioso proyecto fue cancelado antes de haber comenzado realmente. Pero eso no es todo. 5 años después tuvo una continuación. En 1961, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la famosa Declaración sobre la prohibición del uso de armas nucleares y termonucleares. En consecuencia, una enorme cantidad de laboratorios que trabajaban en este campo tuvieron que suspender sus investigaciones. Era urgente dirigir el esfuerzo hacia fines pacíficos. Los mercadólogos de la empresa notaron cierta señal en esto, y de inmediato enviaron una tarea a los ingenieros para que continuaran con el tema del nucleón. Así fue como apareció 21. Esta vez los desarrolladores trataron de no repetir los errores cometidos al diseñar el modelo anterior. En particular, conservaron la disposición tradicional del automóvil, el motor, luego el habitáculo y después la cajuela de tamaño normal. El automóvil resultó enorme, lo cual estaba en el espíritu de los estadounidenses de los años 60 y no contradecía la idea popular sobre un buen auto. Pero como en 1962 todavía no existía un motor atómico compacto, tuvieron que meter en el concepto tantas ideas fantásticas como fuera posible, que en ese entonces simplemente eran imposibles. Estas ideas llamaron mucho la atención hacia la propia compañía, porque los conocimientos técnicos que presentaron los ingenieros estaban adelantados a su tiempo por medio siglo. Por ejemplo, este auto conceptual no tenía volante como tal. Se proponía controlar el auto tocando un panel especial con los dedos. Es el prototipo de la pantalla táctil moderna. También en el interior había una computadora de a bordo, cuya interfaz recordaba de alguna manera. Y eso fue en los años 60, cuando aún no existía. Y Bill Gates tenía solo 7 años en ese momento.
El objetivo principal de la computadora era trazar rutas, convirtiéndose en el prototipo del navegador Sistema de Posicionamiento Global. Los sensores instalados por todo el vehículo tomaban en cuenta la situación del tráfico, la proximidad de otros autos y las condiciones climáticas. En esencia, los ingenieros de esa época predijeron la aparición de sensores de estacionamiento, sensores de lluvia y sistemas de seguridad. Los cristales del 21 tenían un grado de oscurecimiento variable dependiendo del flujo de luz exterior. El automóvil resultó ser muy impresionante y causó sensación en varias exposiciones de autos. Pero el desarrollo de este automóvil no pasó de ser un autoconcepto debido a barreras técnicas. Bueno, está bien, eso es en Estados Unidos. ¿Y qué hay de nosotros? En la Unión Soviética no se desarrollaron autos atómicos, ya que se consideraban proyectos fantásticos desde un inicio. Pero una central nuclear móvil, del tamaño de varios vehículos todoterreno, no solo fue diseñada, sino que incluso se construyó y se puso en funcionamiento. Este proyecto se llamaba Central Eléctrica Transportable, TRI, que significa Central Eléctrica Transportable. La propia instalación de energía era un reactor compacto de doble circuito. El agua se utilizaba como fluido de trabajo y la turbina del generador era impulsada por vapor. El equipo se montaba sobre el chasis de un tanque pesado T-10 y recibió el nombre general de Energosamojod. La central eléctrica consistía en 4 Energosamojod. El primero albergaba el reactor con protección y un radiador de aire. El segundo, los generadores de vapor y las bombas circulares. El tercero, el turbogenerador. El cuarto, el panel de control y el equipo de reserva. El despliegue de la estación tomaba varias horas. No podía funcionar en movimiento, porque todos los Energosamojod debían conectarse mediante cables y tuberías. Proporcionar protección no era difícil, ya que el reactor, que requería aislamiento, se encontraba en un Energosamojod separado. Colocaron el material en un recipiente cerrado de plomo, y durante la operación los trabajadores mantenían su distancia del Energosamojod. La central nuclear móvil estaba lista para su operación, y el 13 de octubre de 1961 se realizó el primer arranque experimental de la estación. Mostró un buen desempeño. Las pruebas continuaron hasta 1965, pero surgió un problema. Ni los industriales ni los científicos pudieron encontrarle un uso práctico a esta instalación. Inicialmente fue diseñada para operar en condiciones del extremo norte, pero las instalaciones tradicionales de combustible líquido resultaron ser más simples y baratas. La falta de viabilidad económica obligó a cerrar el proyecto en 1969. La central eléctrica transportable, TRECHA, nunca utilizada, fue conservada mientras se desarrollaba la segunda central nuclear móvil, Pamir 630. Como chasis se utilizó maquinaria pesada MAZ. Esta estación era mejor que la central eléctrica transportable, 3 en muchos aspectos, pero su primer lanzamiento experimental fue, lamentablemente, en 1985, poco antes de la tragedia de Chernóbil. Por eso, tras el accidente en la central nuclear de Chernóbil, se cancelaron la mayoría de los trabajos en el área nuclear. Entonces, ¿vale la pena esperar que muy pronto cualquiera pueda poner un generador atómico en su sótano? O incluso llevar un generador un poco más grande basado en energía atómica al techo de un edificio de departamentos común en lugar de una caldera de gas? Porque, como viste en esta película, la ingeniería es capaz de mucho, y prácticamente cualquier idea se puede realizar, incluyendo generadores portátiles. Pero al parecer, hay otros factores que impiden que este tipo de instalaciones lleguen a la producción en serie. Buena pregunta para reflexionar en los comentarios. Si te gustó este documental y crees que vale la pena hacer algo similar, déjame un like. Sobre el tema de la energía nuclear tradicional, escriban si les interesaría ver un episodio detallado sobre el gran átomo pacífico, sobre estas enormes plantas nucleares, su evolución y perspectivas. Gracias por vernos y nos vemos en nuestro canal.